tardes, mi nombre es Osvaldo Concepción, soy jesuita, en este momento soy diácono transitorio, en pocos meses será la ordenación sacerdotal y soy el coordinador de la pastoral juvenil ignaciana y de la red juvenil ignaciana en República Dominicana. Ustedes saben que la República Dominicana es parte de la provincia de las Antillas, que compone Miami, Cuba y Dominicana. Y yo me encuentro en este momento en el cementerio de los jesuitas en República Dominicana. Esta es como la casa madre de nosotros, no porque está el cementerio, sino porque está la casa de espiritualidad, está la enfermería, está la casa de retiro. Y estamos a punto de empezar dentro de unas horas ejercicios con jóvenes también. Pues a mí me han pedido que conversara un poquito con ustedes sobre la espiritualidad ignaciana y el trabajo con jóvenes. Básicamente, en el abstract que yo les envié, les hablaba en esos 3 parrafitos de una idea que venimos trabajando aquí desde hace unas semanas con el equipo de pastoral educacional y con el superior de la sección, el padre Fernando Polanco, conocido como Nano, de entender los ejercicios como un itinerario, y de eso quiero conversar. Antes de entrar en profundidad, yo quisiera compartirles también algunas impresiones que podría producir el trabajo con jóvenes. La primera impresión es que hay una distancia entre nosotros adultos y los jóvenes de esta época, por el mundo tecnológico que viven, por el lenguaje, por sus necesidades y tal. Esa distancia es real, pero es una distancia que siempre ha existido. Y no es solamente porque los jóvenes de ahora tengan unas características que nosotros no tuvimos. Es que por el simple hecho de ser jóvenes, ya por el simple hecho de nosotros ser adultos, hay una distancia. Y esa distancia es buena. Es buena. Y de esa distancia es que yo tengo que relacionarme. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no tengo que dejar de ser adulto para trabajar con jóvenes, ni para ser amigo de los jóvenes. Al contrario, precisamente la amistad florece cuando ambas partes son capaces de mantener sus particularidades y desde ahí encuentran puntos de convergencia. Entonces, frente a la impresión de distancia, eso es bueno. Eso es bueno. La segunda impresión que nos puede dar a nosotros en el trabajo con jóvenes es que tendríamos que aparentar adultos modernos para trabajar con ellos. Y no es así tampoco. Cuando algún joven se acerca a nivel espiritual con algún adulto, no está buscando lo que ya en su generación él tiene. Ellos están buscando la sabiduría que el ser adulto ha acumulado. De tener en cuenta estos 2 elementos. Esa distancia no es negativa y no tenemos que convertirnos en jóvenes para trabajar con jóvenes. Lo podemos hacer desde nuestro ser adulto y de lo que cada uno hace también y cómo uno es. Bueno, esta cuestión de un itinerario es muy importante. Yo creo que es la clave en este momento histórico para el trabajo, no solamente con jóvenes, para el trabajo desde la espiritualidad con cualquier grupo, ya sean jóvenes, adultos, ancianos, incluso niños, o grupos o sectores sociales que se están descubriendo diversamente diferente en su diversidad. Mujeres, personas de una identidad sexual distinta. Ese yo creo que es la clave ahora, el tema del itinerario. ¿Por qué? Tradicionalmente hemos hecho como un esfuerzo desde la espiritualidad para sistematizar lo que vamos descubriendo en el encuentro con Dios. Los místicos nos han enseñado que el alma en su encuentro con Dios pasa por fases o etapas. Y algunos han logrado diferentes sistemas darle como una especie de orden lógico a esas etapas y a esos estadios. Por ejemplo, en la espiritualidad ignaciana tenemos 4 semanas. Entonces el alma
pasa por 4 semanas. En la espiritualidad carmelitana pues hablan de moradas, hay una serie de moradas. En otros sistemas previos a lo ignaciano, en espiritualidades más clásicas, hablan de vías, haciendo un poco más de referencia a una lógica neoplatónica, pero hablan de vías. La vía purgativa, iluminativa y la vía unitiva. Entonces, hemos tratado de hacer como un esfuerzo de sistematizar las etapas espirituales. ¿Qué sucede si uno lograría empatar con las etapas sociales y las etapas psicológicas y lograr encontrar claves donde convergen lo psicológico, lo espiritual y lo social? Entonces uno tendría la clave para poder ubicar al joven en el proceso vital y social que está viviendo, y la espiritualidad, entonces, ¿qué parte de la espiritualidad conviene entonces en ese momento de su vida? Esto es lo que estamos intentando nosotros hacer aquí en República Dominicana de manera lenta, con la parte vocacional acompañado con Nano. Estamos tratando de entender cómo convergen todos estos elementos que son importantes tomar en cuenta. A la hora de yo proponerle entonces a los jóvenes la espiritualidad, debo proponérselo como un itinerario, como un camino, no como unas fórmulas ya fabricadas que me van a conceder la santidad. No, sino un camino que me va dando luz en el propio camino que tengo que vivir por el hecho de ser persona. Entonces, a nivel de ejercicios, nosotros entenderíamos que esa primera semana tiene que ver con todo este mundo de la conquista de la libertad. En esa primera adolescencia, digamos, aquí la entenderíamos esa primera adolescencia entre 13 y 16 años más o menos. En esa primera adolescencia lo que se conquista es la libertad, y eso es la primera semana. Descubrir un Dios de amor, que el amor de Él, de ese Dios, trasciende mis propios límites. Eso genera libertad. En una segunda adolescencia está todo el tema de los sueños, de los ideales, que es el seguimiento. Sería la segunda semana. Entusiasmarte con el proyecto de Cristo, el reino, seguirlo por los caminos. Y esa segunda adolescencia se prolonga todavía un poquito más, casi al final de la universidad. La adolescencia que estamos experimentando socialmente en este momento histórico, así es una adolescencia prolongada. Digamos así que vamos a tener un joven todavía como 23 años, 24, experimentando la vida en términos de ideal, que le podemos hacer la propuesta desde la espiritualidad en términos de seguimiento, en términos de segunda semana. Digamos así que una juventud ya con compromisos, o salida o terminada esa adolescencia prolongada, viene un choque con la realidad. Ya soy profesional, tengo que trabajar, tengo que asumir el mundo como es. Los sueños, los ideales van adquiriendo contexto, van adquiriendo más realismo. Y eso es la tercera semana. De tal manera que básicamente desde los 13 hasta los 30 años podemos rastrear 3 grandes crisis. Una crisis de libertad, una crisis de ideales y una crisis, digamos así, de fundamentos, que sería con lo que la crisis de ideal te va preparando para pasar. Una crisis de fundamentos, porque cuando los ideales caen, tú te preguntas cuáles son los fundamentos de la vida, cuáles son los fundamentos de mi existencia o de mi relación con Dios. Entonces tenemos aquí un itinerario para acompañar estas etapas de la juventud, desde la adolescencia
hasta esta juventud ya casi adulta, digamos así. En términos sociales, esto también lo entendemos, pero ya desde la historia política, como el paso de la teocracia en la Edad Media a las dos conquistas de la modernidad. La primera modernidad, la conquista de la libertad, sería la primera crisis. Luego en una segunda modernidad que vienen todas las utopías sociales, sería entonces sueños. Y ahora en este contexto de globalización sería el tema de los fundamentos. Tengo que tomar en cuenta estas tres dinámicas. ¿Cuál es la dinámica propia de los ejercicios? Cómo una semana me conecta con la otra y qué está en juego en el paso de una semana a otra. Pues en la primera semana la libertad, en la segunda semana la conquista de los ideales, el soñar, por eso elijo banderas, por eso el rey eternal. En la tercera semana la crisis del ideal que se fundamenta en la resurrección en la cuarta semana, y todo eso nos prepara para la contemplación, para alcanzar el amor. Desde estas etapas de crecimiento en psicología podríamos hablar de una crisis de la libertad, una crisis del ideal, y para poder alcanzar luego unos fundamentos de la propia experiencia y de la propia existencia. Y en términos sociales nos encontramos en esta cuarta etapa, digamos así, como sociedad occidental, de una globalización que nos pregunta por los fundamentos. Ya habiendo pasado por las utopías, habiendo pasado por la conquista de la libertad y dejando atrás toda la teocracia y una comprensión cosmológica de la realidad. Entonces, si logramos nosotros empatar estas tres dimensiones desde una lógica y de una lógica de itinerario, podemos entonces lograr conectar con los muchachos desde una propuesta clara, según las etapas que cada uno de ellos están viviendo. Para trabajar con jóvenes no hay que ponerse una peluca. Yo soy payaso de profesión, pero no hay que ponerse una peluca, ni salir con una guitarra, ni hacer magia. Simplemente hay que entender cuál es la situación vital del joven en su etapa psicológica de desarrollo, en su etapa social, y conectar con la espiritualidad. Ahora, no es que la espiritualidad sea una píldora mágica. Yo, para los problemas, aquí tengo una fórmula ignaciana. La espiritualidad tiene sentido desde la lógica de itinerario, porque si no nos quedaríamos estancados en una etapa. Al contrario, la espiritualidad ignaciana se muestra como una espiritualidad dinámica. Por eso la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad del seguimiento. Por eso hay que hacer elección. Por eso hay que pedir la gracia de conocer los afectos desordenados, y por eso hay que tratar de ordenar los afectos, conociéndolos interiormente. Entonces, tenemos toda la caja de herramientas. Solo hay que entender un poco el motor con el que nos estamos enfrentando. Otra cosa importante que yo creo que podríamos nosotros integrar en todo este trabajo con jóvenes es el tema de las redes. No para quedarnos en las redes. Las redes a dos niveles. Las redes como un espacio de comunicación virtual, donde es el modo propicio para yo transmitir mis actividades, comunicarme con los muchachos. Todo ese mundo digital a nivel de redes es propicio para yo invitarlos a ellos al itinerario. Los que no son tan duchos en las redes pueden encontrar soporte en los apps de Google. No estamos haciendo aquí promoción a ninguna compañía, pero los apps de Google son muy fáciles de usar y se pueden aplicar a todo el trabajo con jóvenes. Pero la otra lógica de este trabajo con jóvenes nos lanza hacia conectarnos con otros que están trabajando con jóvenes. Nosotros ahora en República Dominicana tenemos un buen momento.
Estamos trabajando juntos con 3 comunidades ignacianas femeninas y estamos también conectados con la CBX más las obras de la compañía, que seríamos 4 comunidades religiosas y una comunidad de laicos. Y estamos interactuando, conociéndonos, encontrando puntos de colaboración y puntos de convergencia. Este es un buen momento para salir de nuestro propio amor, querer e interés y conectarnos con el amor, querer e interés de Dios y de otros en todo este trabajo con jóvenes. Resumiendo, no tengan miedo de ser gente grande trabajando con chicos. Precisamente eso es lo que ellos necesitan. Y ese es el plus, sabiendo también ubicarnos cuál es nuestro espacio. Segundo, hay que entender esto desde un itinerario, no solamente espiritual, sino también de las etapas del crecimiento y un itinerario social. Estamos en un momento social muy particular, pero el ser humano sigue siendo el mismo, sigue teniendo las mismas necesidades. Los jóvenes de ahora siguen teniendo la misma sed de Dios que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes. Y tercero, todo este mundo de las redes. Redes a nivel tecnológico, pero también redes a nivel de colaboración. Entonces, que tengan muy buena jornada con todo este trabajo que están haciendo ustedes. Ahí les mandé el texto de Sor Teresa Rejader también, que le escribe Ignacio una carta a ella. Ahí podríamos nosotros tener clave de lo que podría ser un micro itinerario ignaciano en los consejos que Ignacio le va dando a ella. O sea, tener claridad en eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y saludos de aquí, de este lugar tan importante para la compañía República Dominicana, que han pasado muchos jesuitas, tanto de Cuba, de España, de República Dominicana. Dios lo bendiga.